dos variables muy importantes, que es el tema de la inflación y de los impuestos. Así es que combinando estos dos ingredientes que los tienes que conocer sí o sí si te quieres volver un gran financiero, sobre todo cuando ahorras en un plan personal de retiro. Pues vamos a empezar con uno de los puntos muy importantes, que es la inflación. ¿Y cuál es la definición de la inflación? Es el incremento de precios en un periodo determinado. Pensemos que compras una casa de 1,000,000 de pesos y en 10 años va a costar 1,400,000 pesos por la inflación. Aparentemente pensemos que ese 1,400,000 es más dinero, pero ojo, no es más dinero. No es que la casa valga más dinero porque ese numerito cambió, sino simplemente la casa se ajustó al valor de la inflación. Porque muy probablemente si tú vendieras esa casa y te dieran ese 1,400,000, te comprarías algo muy similar. Así es que no nos confundamos, porque la inflación incrementa el costo, el precio, pero realmente vale lo mismo por el poder adquisitivo que vas perdiendo año con año. Y si no tienes un instrumento que por lo menos iguale la inflación, prácticamente financieramente estás perdido, aunque creo que es mejor, si vas a aventar un tiempo largo, obviamente tener mejor rentabilidad que la inflación. Esto es muy importante, cómo se crea la inflación desde atrás, y hablo en tiempos pasados, y quién realmente tiene esa herramienta tan fuerte para hacerlo. Y te lo voy a contar muy simple, muy objetivo, porque antes las monedas o el dólar estaba sustentado en pesos oro. Quiere decir que el oro sustentaba el dólar. Después de un tiempo todo cambió y pasó a lo que se llama hoy billete de confianza, que ya no está sustentado en dólares. Y eso obviamente provoca que haya inflación, porque literalmente los gobiernos imprimen dinero sin ningún sustento, lo que hace que haya mucha demanda y los precios, como lo dije, suban literalmente. Y un factor muy importante que tocaré más adelante son los temas macroeconómicos, como la tasa de interés que los gobiernos tienen para contraer la economía. Quiero decir que si la inflación se les empieza a salir de control, van a subir la tasa de referencia, la tasa que fija el crédito, ahorita lo vamos a ver, para que precisamente la gente deje de consumir. En términos prácticos, el crédito empiece a ser menos accesible para las personas, y las economías en desarrollo literalmente fincan mucho sus proyectos en el tema del crédito. El impacto en tus inversiones, por supuesto que les pega la inflación, porque si tú tienes una inversión que no supera la inflación, realmente estás perdiendo dinero. Ya te expliqué, estás perdiendo poder de compra, poder adquisitivo, y eso obviamente va a afectar a tu bolsillo. Si la inflación es del 5% y tú tienes un pagaré que te está pagando el 2%, literal estás tirando dinero a la basura como tal, porque la tasa de inflación es más alta que el rendimiento que te ofrece el instrumento. Así es que mucho cuidado también con ese tema. No inviertas, porque eso no es invertir. No inviertas por abajo de la inflación. Te voy a compartir la pantalla y aquí te voy a dar datos muy interesantes que tienen que ver con el tema macroeconómico. Son muchos, aquí lo estás viendo, pero me voy a enfocar en lo que estamos hablando, como es el tema básicamente de la inflación, las tasas de interés, y por ahí tocaré el tipo de cambio y algunos otros puntos. Si te das cuenta, aquí hay un análisis en donde el tema de los índices de precio de canasta de consumo mínimo, tenemos que el anterior fue de 7.67 y el reciente fue de 8.51 de enero 22 a enero 23, que es un dato que se mide precisamente para ver si mes contra mes hay una baja de inflación o hay un incremento. Y aquí se ve claramente cómo ha subido 1.84. Quiere decir que ahí la inflación no ha cedido en ese comparativo, y obviamente vamos a seguir actualmente con el tema de la inflación por un periodo de tiempo.
La parte de la tasa de referencia no es más que el costo del crédito, que en diciembre estaba en 10.5 puntos base y ahora sube 50 puntos base y lo lleva la tasa de referencia a 11 puntos, lo que hace que literalmente los créditos y la economía se empiece a contraer más, que como te lo dije al principio, es una medida de los bancos centrales para bajar la inflación. Ahorita vamos a ver a detalle cómo lo fueron subiendo año con año, de acuerdo cómo se iba moviendo la inflación. Aquí te comparto la tasa de referencia, cómo en México fue subiendo escalonadamente y cómo el gobierno empezó a presionar esa alza de inflación que ahorita vamos a ver. Si te das cuenta, el 24 del 06 del 21, la tasa de referencia estaba en 4.25, pero por ponerte un ejemplo, el 24 del 03 del 22, que aquí estoy señalando, llegó al 6.5. Ya en el 29 del 09 del 22 ya estaba en 9.25 y actualmente en febrero llegó al 11%. Quiere decir que la tasa de interés subió del junio del 21 a ahora que estamos en febrero de 4.25 a 11 puntos. Es un porcentaje, es un porcentaje muy alto. ¿Por qué? Porque precisamente como te mostraba, la inflación empezó a subir y eso hace que el gobierno, los bancos centrales aprieten con la tasa de interés y traten de balancear esa subida de precios. A fin de cuentas, es una herramienta que tienen. Ahora vamos a ver cómo sube la inflación. Aquí te voy a hacer una clara comparación cómo la inflación tiene mucho que ver con las tasas de referencia que van fijando los bancos centrales. En el caso de México, el Banco de México, y en el caso de Estados Unidos, la Fed. Así es que vamos a ver la inflación de México. Aquí está la pantalla y te estoy compartiendo cómo en enero del 2021 la inflación estaba al 4.12%. Si te das cuenta, se fue incrementando mensualmente y obviamente eso hizo que se incrementara de forma anual, a llegar a puntos máximos de 9.60%, prácticamente al cierre del año del 2022. Y precisamente se fue corrigiendo y ahora está en 8.51% anual. Si te das cuenta, es claro cómo la inflación se disparó cuando en México el objetivo es tenerla en 3 más 1 menos 1, o sea, 4%, o excelente sería 2%. Claro, el objetivo sería 3%. Obviamente estamos fuera del objetivo. Y ahora si vemos de forma simple las tasas de interés, te darás cuenta cómo empezaron a apretar la tasa para contraer la economía y tratar de bajar la inflación. Nada más como dato, el 24 del 06 del 21 estaba en 4.25 puntos base. O sea, quiere decir que traíamos una tasa de interés de 4.25 y ahora la traemos de 11%. ¿Escuchaste bien? Esto es precisamente para que la inflación que ves arriba empiece a bajar. Obviamente los instrumentos de renta fija, cuando pasan este tipo de escenarios, como por ejemplo los bonos, los CETES, los UDIbonos, van a tener buenos resultados en este periodo de tiempo. Y es importante saber en qué instrumento puedes ganar más dinero y por arriba de la inflación. Este es un claro comparativo de las herramientas que usa el Banco de México para paliar la inflación, precisamente que se puede disparar obviamente por el incremento de precios y por el exceso de dinero que hay en circulación gracias a la impresión de los billetes. Te doy rápido de pasadita que también influye en el tema macroeconómico, es el tipo de cambio desde pandemia que llegó a su máximo histórico, prácticamente rebasó los 25 pesos. Hoy que estoy haciendo este video está por los 18.50, increíble. Nada más un punto, un referente, habrá que voltear a ver las inversiones en dólares, se me hace interesante, pero bueno, vamos a seguir con lo que nos trae este video y ahora vamos a ver la economía americana en el punto de la inflación y las tasas de interés. Aquí te comparto la tabla de la inflación de Estados Unidos
y la verdad nos tendríamos que echar muchos años atrás para ver estas inflaciones que hoy estamos viendo. Estados Unidos ha bajado la inflación, sí, en el último periodo y la trae aproximadamente en 6.4%. El objetivo de la Fed, así como en México, es 2 menos 1 más 1 y realmente su objetivo está muy, pero muy lejos, 4 puntos para llevarlo al objetivo. Si te das cuenta, su inflación comienza a subir en este periodo, precisamente prácticamente por el cierre del 2021 y el inicio del 2022, llevándolo prácticamente a puntos máximos por precisamente junio, julio del 2022 y ahora está teniendo, y aquí estamos viendo cómo está bajando la inflación. Y prácticamente es una réplica de lo que tú estás viendo en México con diferentes números. Y ahora vamos a ver aquí también en la pantalla el tema de la tasa de interés. Increíble también cómo desde el 27 de enero del 2021 la tasa de interés estaba en 0.25 puntos base hasta que le dieron el primer incremento el día 16 de marzo del 2022 y le subieron 0.25 puntos base. Ya la inflación, como lo ves, se les empezaba a disparar y entonces ahí volvemos a esa correlación. Aquí te comparto cómo esto lleva una correlación entre estas dos gráficas y después incrementó 50 puntos base el 4 de mayo en su siguiente junta y de ahí aventó 4 incrementos de 0.75, que es demasiado. O sea, eso la verdad no pasa en Estados Unidos. 4 veces 0.75 para terminarla dejando en el último incremento de 0.25. Si te das cuenta, ya la está bajando menos, dejándola entre 4.50 y 4.75. Jerome Powell ha mandado un mensaje muy claro que estará rondando sobre los 5 puntos base en el 2023. Quiere decir que todavía falta para que los gobiernos bajen la inflación. Ya vimos la inflación, ya vimos la tasa de interés, ya vimos tipo de cambio y algunos puntos macroeconómicos que por supuesto van a afectar a tu bolsillo, y ahora vamos a meternos a los PPRs, a los planes personal de retiro, y hacerlo a través de excelentes inversiones a futuro. Lo primero que tenemos que saber es que hay una tabla de deducciones y obviamente también hay una tabla de ISR del 2023. Hoy me voy a enfocar a las personas que están dadas de alta en el Seguro Social, que tienen un trabajo formal, y estas son las deducciones únicas que pudieran hacer. Te las voy a decir. Por ejemplo, honorarios médicos, la parte de donativos, los seguros de gastos médicos mayores, el transporte escolar, las colegiaturas, la parte de los lentes, los estímulos fiscales, la parte de las aportaciones voluntarias, los créditos hipotecarios y los gastos funerarios. Déjame te comento que la mayoría de las categorías están topadas, como el transporte escolar, el tema de las colegiaturas, el tema de los estímulos fiscales, el tema de los intereses hipotecarios tienen un tope. Obviamente, ¿qué nos atañe hoy? Nos atañe las deducciones personales a través de un plan personal de retiro bajo el artículo 151 de la ley, lo que nos permite deducir hasta el 10% de tus ingresos anuales. Y ahorita lo vamos a ver con claridad. Aquí te estoy mostrando la tabla de impuestos del 2023. Aquí la tienes claramente y prácticamente todas las personas pagan impuestos desde que ganas 1 centavo hasta más de 4,5 millones de pesos. Te dice claramente que las personas que ganan menos pagan menos impuestos. Desde el 1,92% empieza la tabla y termina en el 35%, que es la tasa máxima de impuestos. Importante, muchas personas pensarían que tienen que pagar el 35% de lo que ganan. No es así, hay una serie de variables que haré otro video para explicártelo, pero es un porcentaje de tu ingreso que ahorita sí te lo voy a detallar. Así es que aquí tienes enfrente de ti la tabla de los ingresos. Tú te tendrías que ubicar de acuerdo a lo que ganas anualmente de forma bruta y tendrías que ver cuál sería tu pago de
impuestos. Importante mencionarte que aquí está nuestra página octavioarrieta.com o estrategiaspatrimoniales.com.mx. Aquí abajo te voy a dejar las ligas y puedes usar abiertamente, como la voy a usar en este momento, esta calculadora y todas las que hemos diseñado para las personas que quieren saber sobre la parte de dinero, finanzas y más. Este es un simulador que le llamamos simulador de plan de retiro. Hoy vamos a utilizar solamente un ejemplo hipotético y vamos a ver a personas que tengan un ingreso, vamos a capturarlo de 100,000 pesos mensuales. Pensemos en un CEO de una compañía que gana 100,000 pesos mensuales y estará ganando anualmente 1,200,000 pesos. A esto se le conoce como ingresos brutos, que sería 1,200,000 pesos. Y después vamos a ponerle que sí, aquí le tienes que poner que sí aplica para las deducciones del artículo 151. Le ponemos que sí y automáticamente ya te pone el 10%, que serían 120,000 pesos de ahorro de ese 1,200,000 y ya prácticamente todo lo hace la calculadora. Pensemos en una persona de 40 años de edad y obviamente que se va a retirar a los 65 años, que es una de las reglas de este producto, llevarlo hasta los 65 años para tomar las mayores ventajas fiscales. Voy a ponerte un ejemplo ilustrativo para que se empiece a comprender este tema de los impuestos. Como te comentaba, pensemos en esta persona que gana 1,200,000 pesos. Como verás, el impuesto a pagar son 295,045. Quiero decir que si yo hago una resta de 1,200,000 menos 295,045, su ingreso neto sería por 905,045 pesos, que equivale literalmente al 24.58% de su ingreso. Tendríamos que dividir los 295,045 entre el 1,200,000 pesos y luego multiplicarlo por 100 y eso nos dará un 24.58% de su ingreso global. Aquí es lo importante, como yo lo hice sin deducciones, sin PPR y la persona no metió ninguna deducción, literalmente está tirando el 24% de su dinero y no lo va a volver a ver jamás. Es muy importante definirte qué es ingreso bruto y qué es ingreso neto. El ingreso bruto es el 1,200,000 pesos al año y el ingreso neto son los 905,000 pesos. Así es que el mejor tip financiero es que no planees con tu ingreso bruto, sino planees con tu ingreso neto, con lo que realmente te está entrando dinero. Vamos a seguirle este ejercicio porque está muy interesante. Ahora pensemos que esta persona que gana 1,200,000 pesos sí quiere hacer un PPR, que sería el 10% de su ingreso, y aquí yo traigo un gasto menos, que son los 120,000 pesos. Y en vez de que tribute por el 1,200,000 pesos, ahora voy a tributar por 1,080,000 pesos, que quede claro, porque obviamente ahí estoy metiendo un gasto legal, el 10% de mi ingreso para el retiro, que serían los 120,000 pesos. Entonces mi impuesto a pagar sería, en vez de 295,000 pesos, sería de 257,000 pesos, lo que hace que tengas un pago de impuestos del 21.4%. Quiere decir que por haber contratado solamente este PPR estarías pagando, en vez del 24.58 de ISR, estarías bajando tu tasa gravable al 21.4%. Eso radica en 3.18% menos de impuesto. Recuerda que el dinero que vas a pagar de impuestos no lo vas a ver jamás. Por eso es importante que bajes tu tasa gravable. Si ya sé que puedo hacer deducciones con mi PPR, también puedo hacer deducciones con honorarios médicos, donativos, tu seguro de gastos médicos, la parte de las colegiaturas, el transporte escolar, el tema de los créditos hipotecarios. Eso es muy importante deducirlo, ser muy consciente que si vas a comprar una hipoteca vas a poder deducir parte de los intereses, obviamente hasta un tope. Pensemos que tienes deducciones adicionales
por el tema de esto que acabas de ver en la pantalla y que aquí te comparto que pudieras hacer deducciones por otros 100,000 pesos. Y aquí los vamos a poner y te vas a dar cuenta cómo tu base gravable va a bajar más. Y entonces, obviamente, al hacer esta ecuación, vamos a tener menos impuesto a pagar. Eso es muy importante, tratar de meter más deducciones porque eso hace que paguemos menos impuesto. Ahora sí vayamos a hacer un buen plan de retiro y algo muy importante que tienes que ver es que en la parte fiscal, por este ahorro del PPR y este ejercicio de 120,000 pesos al año que vas a ahorrar y que vas a estar metiendo al fisco año con año, te va a hacer una devolución directa cada año de 36,000 pesos. Lo que quiere decir que esto suma a tus rendimientos, porque si tú multiplicas 36,000 por 25 años, te va a dar esta cantidad que literalmente es muy buena. Es un efecto directo que va a sumar a tu interés. Pensemos que esta persona hace una aportación del 10%, que son 10,000 pesos, que sería el 10% de su ingreso, mensualmente aporta 10,000 a una tasa de rendimiento del 11% y que lo va a lograr en 25 años, habrá hecho depósitos periódicos por 3 millones, del total del KGR del interés compuesto, que he platicado mucho en mis videos sobre esto, habrá obtenido más de 12 millones de pesos y tendrá un capital final de 15 millones de pesos, de más de 15 millones de pesos. Y obviamente el efecto del interés compuesto más la devolución de los 36,000 pesos año con año, y si reinvertimos esos 36,000 pesos en el propio plan de inversión, pues esto hará una bola de nieve. Así es que ya sabes, excelente instrumento, un PPR para obviamente batir todos esos fenómenos macroeconómicos y tu dinero le vaya ganando a la inflación. Tema interesante, en qué invierto, qué puede batir la inflación, y regularmente estos instrumentos a largo plazo, literal, ahorita te voy a compartir la pantalla, baten a la inflación y está prácticamente probado que es mucho más rentable arriesgar a 25 años que jugar conservador. ¿Por qué? Porque obviamente tienes el tiempo para maximizar tu inversión. Eso me hace mucho sentido en este tema y vamos a ver uno de mis instrumentos favoritos para invertir para tu jubilación. Esto es prácticamente seguir a un índice, a uno de los índices más importantes de la economía de Estados Unidos, que se le conoce como Standard & Poor's, el S&P 500, y representan las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. He hecho varios videos tanto en esta red social como en la mayoría de mis redes, en donde puedes ver más contenido de valor de este tema. El S&P 500, aquí te comparto la pantalla. Es interesante que veas esto, cómo el tiempo marca la diferencia. Aquí vamos a hacer un análisis a 10 años. Me gustó hacerlo así para ser más objetivos y más prácticos. Y vemos cómo en los últimos 3 meses, prácticamente a hoy que estoy grabando este video, ha ganado un 5.74%, y si lo viéramos en lo que va del año, lleva un 6.27% de ganancias de interés compuesto, de KGR, y si lo viéramos a un año, que fue un año muy complicado, 2022, para las inversiones, tendríamos una minusvalía del 8.17%. ¡Ojo! Pero si nosotros esto lo vemos a 3 años, tendrías un rendimiento del 9.86%, en 5 años de 9.48% y prácticamente en todo el periodo un 13% anual, que es literalmente un rendimiento extraordinario en el tema de que si nosotros hacemos una inflación promedio en México del 5% contra un rendimiento del 13%, estamos claros que le estamos ganando a la inflación. Es importante ver este ejercicio, simplemente lo hice nada más como un ejercicio hipotético en donde invertimos en este índice a partir de 10 años atrás 1 millón de pesos
y los llevamos al futuro con esos rendimientos que te acabo de mostrar. Así se vería la gráfica. Obviamente los rendimientos pasados, que quede claro, no garantizan los rendimientos futuros, pero una de las cosas que podemos hacer para tratar de analizar nuestro ETF, que estos se llaman ETFs donde estás replicando las 500 empresas más importantes del mundo, es ver los gráficos históricos y obviamente por lo menos tratar de analizar el top 10 o el top 15 de que liderea al índice del S&P 500, porque prácticamente 10 empresas mueven el 25% del índice, y ver sus datos fundamentales, que también estaré haciendo ese tipo de videos de valor para ver cómo analizar una empresa de acuerdo a sus múltiplos y las cuestiones macroeconómicas. Si te das cuenta, el orden de esta gráfica es ascendente, más que claro. Pasando a la siguiente diapositiva, aquí nos está marcando los periodos de ganancias o los periodos de plusvalía y minusvalía, o si quieres decir, depende donde hayas hecho la operación, ganancias y pérdidas. Recuerda que la ganancia se da cuando vendes el instrumento y la pérdida se da también cuando vendes el instrumento. Ahora te voy a compartir en la pantalla estos números que son muy importantes y que reflejan el comportamiento año con año desde el 2013 hasta el 2023 de cómo se ha comportado la bolsa, y no solamente año con año, sino mes con mes de cada año. Y como te darás cuenta, si vemos el 2013 arrancó en enero con un incremento del 5.11%, hasta tener una caída del 1.59 en junio, luego otra en agosto de 3.04. Estas fueron las únicas dos caídas del 2013, lo que provocó un 32% de rendimiento en este año. La inflación tuvo un efecto de ese año del 3.81%. Ya platicamos lo que es inflación y aquí claramente se ve cómo estoy batiendo a la inflación, logrando con mi capital inicial de $1 millón de pesos 1.322.000 pesos en el primer año. Recuerda que el efecto compuesto no viene más que el inicial y los intereses, que es como lo estás viendo en el primer año, y luego recapitalizar esos intereses para que el inicial siga incrementando. Efecto bola de nieve. En el segundo año, 2014, vemos varias caídas, más caídas, lo que hace que el promedio ya no sea tan alto y sea del 13.56 y la inflación del 4.02, pero aún así tu dinero incrementó a $1.5 millones del millón de pesos que habías metido. Obviamente está batiendo a la inflación. Números reales, números fríos, y estos son los que te estoy presentando. Importante ver un año en el cual fue bajista y promedió en el 2018 el mercado americano el 4.47 negativo con una inflación del 4.90. Aquí sí la inflación fue mayor que la bolsa, que no es lo más común, pero así fue literalmente. Y aquí vemos que de 2.078.000 que tenías al año 2017, en el 2018 bajó tu capital a 1.985.000 por esta caída que te estoy marcando aquí del 4.47. Aquí vemos la caída más fuerte que tuvo el instrumento durante tu periodo invertido, que fue precisamente el año pasado. Se cayó el mercado el 18.16% con una inflación, si te das cuenta, la más alta del periodo de todo lo que estamos viendo aquí. Obviamente las tasas de interés tuvieron que subir, la inflación estuvo a tope y los mercados en ese tipo de escenarios no se comportan bien. Y si tú tenías aquí prácticamente los 4 millones, bajó tu capital a 3.251.000 pesos. Y todavía en este 2023 alcanzaste un periodo alcista, con lo que terminas tu capital con 3.462.000 pesos. La verdad, un rendimiento extraordinario, de ahí viene ese 13%. Creo que está perfectamente explicada la parte de la volatilidad que tiene que haber para que todo esto se dé y que las cosas sean totalmente transparentes cuando tú hagas tu inversión. ¿Por qué es una buena opción invertir en este tipo de índices, en este tipo de ETFs?
porque tienen un punto muy importante que es la diversificación. Realmente un robot hace todo esto que estás viendo aquí, tú inviertes en ellos y todo se mueve prácticamente automático. Se invierte en tecnología, que es donde tiene el mayor peso este índice, y obviamente la parte de las empresas industriales, la parte de tecnológicas, la parte de servicios y comunicación y otros sectores más. Para no hacerte el cuento muy largo, la economía se divide en estos sectores, la economía americana, y este índice en particular tiene todos los sectores de la economía americana, así es que palomita en la diversificación. Y como todo en la vida, hay subidas y hay bajadas. Aquí te demuestro ciertas bajadas importantes que tuvo el comportamiento de este instrumento durante los 10 años. Así es que ya sabes, esto va a pasar, te tienes que acostumbrar, hay que ser transparentes, pero el que no arriesga no gana, y más si lo estás haciendo a 25 años, de verdad, que no te ocupe tanto. Fíjate bien, en el 2014 tuvo una caída importante que duró 2 meses, y la más importante, obviamente, ahí las estás viendo, fue la reciente, que fue en el 2022, que tuvo caídas por 9 meses, y eso hizo que se cayera el índice en un porcentaje muy elevado. Así es que, presentándote un escenario muy práctico, muy objetivo, regresaría a esta diapositiva que nos dice que tú invertiste prácticamente $1,000,000 en 10 años y tienes 3,462,000 pesos si hoy retiraras tu instrumento durante un periodo de 10 años. La verdad te lo digo, un KGR de 13% contra una inflación promedio en México de 5% y hoy que está elevada, realmente un excelente instrumento para hacer tu plan de jubilación, que tiene o cumple con ciertas características importantes. La primera es llegar a la inflación, pero no solamente llegar, sino batir a la inflación, que en este caso lo hace muy bien este instrumento. La segunda es que tenga una diversificación, el cual tiene este instrumento. La tercera es que sea muy eficiente con el tema de los impuestos, también lo tiene este instrumento. Y la cuarta es que gracias al KGR, al interés compuesto, logres una cantidad muy interesante para tu jubilación. Así es que hemos terminado con este video ilustrativo. Espero te guste. Recuerda ayudarnos con el algoritmo. Le metemos mucha chamba, tanto el equipo como un servidor, para hacer este tipo de videos. Y nos ayudas si le das me gusta, guardas el video o te suscribes para que lleguen precisamente las notificaciones directamente a tu celular. Y recuerda que el dinero nunca duerma y siempre mejor internamente millonario.